todos también a esta clase. Vamos a continuar con el tema de estabilidad de los agroecosistemas. Este, mm, Vamos a ir también tocando algunos conceptos que ya se han visto en clases anteriores, solo refrescarlos para poder entender un poquito de cómo se maneja la sucesión ecológica en las comunidades y por qué es importante que los que manejamos el tema agrícola conozcamos cómo suceden estos eventos naturales en nuestro planeta, ¿sí? En primer lugar, la sucesión ecológica en las comunidades se va dando de manera natural, por supuesto, con pequeños cambios, ¿sí? Es de forma progresiva que se van estableciendo comunidades vegetales en el ecosistema. Si tenemos un campo desnudo, pues las primeras especies que van a estar colonizando esa zona van a ser especies, lo que conocemos como malezas, que son especies que tienen unos procesos de reproducción elevadísimos, tienen gran producción de semillas o por estolones por la vía asexual también se reproducen de manera muy, tienen facilidad para la reproducción. Ejemplos de ellas, pues plantas como la cola de caballo, las digitarias, generalmente son gramíneas, ¿no? Después de este tipo de colonización inicial, pues empiezan a aparecer otras especies vegetales que tienen un poco más de complejidad, como los arbustos, y finalmente, pues se empiezan a establecer los árboles, ¿sí? Empezamos con árboles muy jóvenes hasta en ecosistemas que ya tienen mucho tiempo establecido, pues los grandes árboles, como ocurre, por ejemplo, en el Amazonas, que es un bosque maduro, es un bosque que tiene muchos años y por supuesto se le conoce como un bosque primario porque se estableció de manera permanente hace muchos años, ¿no? Entonces ya existen grandes cantidades de árboles grandes, de gran proporción y de alturas considerables, y se le conoce entonces ya como bosques maduros. Hay diferentes formas como ocurre esto en la naturaleza o las sucesiones ecológicas. Una de las estrategias que utilizan las plantas, que son los organismos colonizadores, se le conoce como facilitación. Entonces, el término facilitación se da para aquellas especies que son pioneras y que van modificando el suelo y que permiten que esta modificación haga más adecuado este sustrato para que otras especies puedan establecerse. Entonces, decimos que las especies pioneras, como por ejemplo los líquenes y los musgos, son aquellas especies que preparan el terreno para que otras especies de mayor complejidad se puedan establecer en el ecosistema. Otro mecanismo de sucesión ecológica es el de la tolerancia, ¿sí? En el caso de la tolerancia, las especies dominantes son las que pueden tolerar mejores las condiciones físicas y la disponibilidad de recursos de la zona que estamos evaluando. Estas son especies de crecimiento muy lento y que van reemplazando a aquellas especies que tienen un crecimiento rápido. Y otro mecanismo que utilizan las especies vegetales para establecerse es el proceso o el mecanismo de inhibición. Esto significa que algunas especies que colonizan terrenos inicialmente pueden competir con los recursos para que se establezcan otras especies. Es decir, por competencia o inhibición pueden ocurrir reemplazos en estos ecosistemas. Y solo ocurre el reemplazo cuando las primeras especies mueren o se debilitan porque estas son las que han dificultado el establecimiento de las segundas especies. Entonces se presenta cuando la muerte de una especie deja abierto un nicho para que una segunda especie pueda instaurarse y excluye a la primera por competitividad o por inhibición. Los primeros ecosistemas que se establecieron en nuestro planeta, como les dije, los bosques maduros como el Amazonas, se le conocen como sucesiones ecológicas primarias. Es decir, que en esas áreas no había sido nunca ocupada previamente por otras especies vegetales y se supone, y se
cree que la colonización inicial ocurrió de manera progresiva y generalmente comienza con especies muy em, sencillas, como los líquenes, que van asociándose con algas y hongos y que van preparando el sustrato, que en este caso era una roca seguramente, en la medida que esto se iba degradando o meteorizando, los musgos y fueron cubriendo estas rocas. Después se fueron apareciendo hierbas, seguramente árboles de porte muy pequeño o plantas arbustivas, hasta que se dieron las condiciones para que empezaran a aparecer los grandes árboles que existen hoy en día en el Amazonas, ¿no? Según sean las condiciones climáticas, a medida que van dándose estos cambios en el clima y en el suelo, la sucesión ecológica va avanzando de una sucesión ecológica muy sencilla o primitiva a una etapa ya conocida como etapa de bosque. Entonces, en el planeta pues existen bosques primarios en menor cantidad, por supuesto, y hay otro tipo de sucesiones que son más conocidas o más con mayor presencia en nuestro planeta, que se le conoce como sucesiones secundarias. Y las sucesiones secundarias se han dado a lo largo de la historia del planeta Tierra porque generalmente pues los ecosistemas no son estáticos ni estables. Siempre va a haber una perturbación que los va o a hacer retroceder o incluso a hacerlos desaparecer. Entonces, por ejemplo, un evento catastrófico como una erupción volcánica o como un incendio en un bosque puede hacer desaparecer a las grandes especies que ya estaban establecidas y dejar el suelo prácticamente descubierto y sin cobertura vegetal, haciendo que empiece una especie de sucesión que se le conoce como sucesión secundaria, en donde vuelven a ser las pioneras, las plantas pioneras, aquellas que se instauran en suelos muy pobres, con recursos muy limitados. Estas especies generalmente, como les dije, son gramíneas y se les conoce como malezas también, porque tienen una capacidad de reproducción elevadísima y son las especies que colonizan en las primeras etapas los ecosistemas, ¿sí? Después entonces aparecen especies un poco arbustivas, con más complejidad, hasta que puedan llegar a establecerse árboles. Algunas veces no llegan a establecerse árboles, sino que llegamos al nivel de lo que llamamos sabanas, que es donde hay gramíneas y arbustos de porte pequeño. Sí, eso depende mucho de las condiciones en las que haya quedado el suelo principalmente. Entonces, podemos hacer un resumen de en qué forma se pueden establecer o cómo se pueden dar las sucesiones. Las primeras se dan por cambios en los factores abióticos, como les dije, grandes eventos catastróficos como cambios en la humedad, cambios en la temperatura, los deshielos, o también las sucesiones ecológicas en las comunidades vegetales o animales se pueden dar por la llegada o la introducción de organismos foráneos u oportunistas que pueden generar competencias con las especies autóctonas, que en algunos casos esta llegada o introducción de organismos foráneos puede ser tan impactante que se imponen sobre las especies autóctonas y los desplazan. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso del aumento de la humedad en un área desértica o en lo que conocemos como bosques secos, puede em, producir un cambio ah, de especies vegetales en donde se empiezan a sustituir las especies que son características de las zonas xerófitas por especies vegetales más adaptadas a suelos húmedos. El aumento de la humedad en áreas desérticas o en bosques secos, pues no es un evento que se dé con mucha frecuencia, pero esta es una forma en que ocurra un cambio en las sucesiones ecológicas en el planeta, ¿sí? No es muy común, pero puede suceder. Em, en el caso inverso, que es el aumento de las temperaturas en zonas donde la temperatura usualmente había sido baja,
como los Andes. En los Andes venezolanos, sobre todo, ha habido un aumento bastante marcado en el aumento de la temperatura debido a muchos factores, pero uno es el calentamiento global que en el planeta se está dando, ¿no? Entonces, en estas regiones que forman parte de la cordillera andina, ha aumentado tanto la temperatura que en muchos lugares donde la agricultura estaba basada o fundamentada en cultivos de café de zona alta, los agricultores han ido desplazando el cultivo de café por cultivos de caña de azúcar, porque la caña de azúcar, pues, es uno de los cultivos más eficientes en climas donde las temperaturas tienden a ser elevadas. No quiere decir que es que las temperaturas son muy altas. Simplemente 1.5 grados de diferencia de temperatura hace la diferencia para que se dé mejor un cultivo de caña de azúcar para la montaña que un cultivo de café bajo sombra. En este caso, ha ocurrido en algunos lugares de Colombia y de Venezuela, se han ido sustituyendo los cultivos de café por los cultivos de caña. Otro ejemplo también muy destacado es que en la cordillera andina, que comienza en Venezuela, ahí se ha ido, el aumento de las temperaturas en las zonas de montaña ha sido tan impactante que han desaparecido ya todos los glaciares que existían en la cordillera andina venezolana. Entonces ya no queda ningún glaciar en Venezuela. Esto es una alerta para países como Colombia y Ecuador que están también siendo afectados por este mismo tema de calentamiento a nivel de los Andes. Y bueno, es una alarma que se ha prendido o que se está tratando de tomarle, bueno, la importancia que tiene porque pues los glaciares cuando desaparecen es muy difícil que vuelvan a regenerar una zona donde existía un glaciar normalmente. Si desapareció, ya ahí pues no vuelve a aparecer un glaciar, ¿no? Entonces, bueno, esto es una alarma que se encendió a nivel de los Andes, de la cordillera andina, porque pues está dando paso a que haya una sucesión ecológica en la zona de los Andes. Al desaparecer un glaciar, queda el suelo completamente descubierto y prácticamente desprotegido, y allí empezará nuevamente un proceso de sucesión ecológica en donde inicialmente lo que existía era un glaciar, pues ahora seguramente empiezan a aparecer las especies de líquenes y musgos, que son las especies pioneras que pueden tolerar este tipo de suelos muy pobres porque queda prácticamente desprotegido y descubierto. Otro ejemplo de sucesión ecológica por cambio por un factor abiótico, por cambio por una actividad catastrófica, es el de las erupciones volcánicas, ¿sí? Después de una erupción volcánica, pues la lava que queda como sustrato solidificada, por supuesto, es un suelo que pues es muy poco probable que sea colonizado por las plantas porque realmente no tiene un sustrato, no tiene nutrimento. Entonces allí empezarían los líquenes y algunas bacterias a colonizar este tipo de roca, a descomponerla, a tratar de formar suelo y a lo largo de un tiempo, pues este suelo tendrá la capacidad de albergar algunas plantas herbáceas, ¿sí? Pero esto puede pasar muchos años, pueden pasar muchos años para poder tener cultivos en esa zona. Entonces, fíjense ustedes que la sucesión ecológica se puede dar de muchas formas, pero en algunos casos el evento es tan violento, tan marcado, pues que vamos a tener alguna época del planeta sin prácticamente ninguna cobertura vegetal, por ejemplo, en los lugares donde ha habido erupciones volcánicas, en las zonas donde la lava se solidificó y quedó como sustrato. Otro evento que ocurre sobre todo cercano a los lagos o cercano a las costas, pero también ocurre con mucha frecuencia en suelos que han sido con mucha actividad agrícola y que han utilizado riegos excesivos,
sobre todo con fertirriego, fertilización a través del riego, estos suelos se han ido salinizando y al salinizarse, las plantas tradicionales que se daban en ese ecosistema no se pueden volver a establecer porque son suelos salinos. Entonces tienden a ser reemplazadas por plantas que tienen capacidad de tolerar sal, como algunas halófitas y como esta que está aquí, que se conoce como salicornia. También existen algunas especies de interés agrícola, como la quinoa, que también pueden resistir suelos salinos, pero la mayoría de las especies agrícolas no toleran suelos salinos. El otro cambio en sucesiones ecológicas es, como les decía, por la introducción de organismos foráneos sobre todo en algunas zonas agrícolas que fueron de mucha importancia en Latinoamérica, sobre todo, que habían sido, los suelos habían sido empobrecidos por el gran uso de maquinaria y cultivos, sobre todo el monocultivo. En alguna época de la historia, algún profesor científico dijo que había que sustituir estos suelos agrícolas degradados por bosques, pero se inventaron traer una especie de eucalipto traída de Europa y las establecieron. Hay grandes cantidades de hectáreas sembradas de eucalipto en Latinoamérica con la finalidad inicial era mejorar el espacio porque había sido agotado por la actividad agrícola. Sin embargo, estos suelos ahora están mucho más empobrecidos debido a que el eucalipto, hoy en día se conoce mucho la fisiología del eucalipto, es una planta que además de absorber gran cantidad de nutrientes de los suelos, produce tiene alopatía o alelopatía, que es produce una sustancia a través de sus raíces que no permite que pueda generar establecimiento de especies secundarias allí mismo. O sea, no se puede ni siquiera manejar como el silvopastoril, que se pueda sembrar algo de un pasto y asociarlo con ganadería, porque los suelos realmente no toleran por las toxinas que las raíces de los árboles exudan, no toleran otras especies asociadas. Entonces, los suelos quedaron aún más empobrecidos con estos árboles que, bueno, en muchos casos se han utilizado como madera para la actividad maderera, pero también tienen una particularidad que son susceptibles de incendios. Entonces muchos de estos bosques han sido unas bombas de tiempo, porque se han incendiado y bueno, han generado gran cantidad de pérdidas a nivel de infraestructura, de pérdidas humanas inclusive, porque se han incendiado en las épocas donde las temperaturas pueden aumentar y la falta de humedad es muy escasa. Entonces, este es un ejemplo clásico de un organismo foráneo que ha estado afectando pues a las especies autóctonas. Otro ejemplo de introducción de organismos foráneos es el evento de la hibridación de las abejas africanas con las europeas en América, en todo el continente americano. Han sido reemplazadas estas abejas híbridas tan superiores a las europeas, las africanas, tienen mayor poder de invasión. En muchas regiones prácticamente han reemplazado a las abejas melíferas nativas y esto ha afectado también la polinización en muchos cultivos y la presencia de especies silvestres como las abejitas sin aguijón, que son unas abejitas autóctonas americanas, andinas sobre todo. El otro ejemplo muy evidente y particular que se ha dado es la introducción del pez león, que es un pez muy llamativo, hermoso visualmente, que se introdujo en el mar Caribe, que proviene del mar Atlántico, pero este tipo de peces en el mar Caribe no tiene depredadores y ha ido predominando como especie, lo que ha ido también afectando la estructura de la comunidad marina en el Caribe.
Además que es un pez que tiene una actividad de posesión, de ubicar el lugar y de sobreponerse sobre las otras especies. Otro ejemplo también de introducción de una especie que ha desplazado especies nativas en las zonas de alta montaña de Sudamérica es este pasto, que aunque tiene muy buen contenido proteico y como alimentación animal, ha tenido mucho éxito en las zonas de montaña. Es un pasto muy agresivo en el sentido en que domina por encima de las especies autóctonas. Este, si lo ve un ganadero, estaría contento porque el ganadero sabe que este tipo de pasto le ayuda mucho al crecimiento y al engorde de sus animales. Pero cuando hacemos análisis de biodiversidad en la zona alta de montaña, pues nos damos cuenta que el ecosistema natural que existía en las zonas altas de montaña, pues ha sido sustituido por un pasto que fue introducido, pues, que no está ahí y que domina por encima de de las otras gramíneas presentes en la montaña. Y este que les traigo aquí es el gran dolor de cabeza de muchos agricultores, sobre todo en Brasil, Ecuador, Colombia. Este es el invasor más importante que creo que hay hoy en día en Sudamérica y es el caracol gigante africano. Este afecta considerablemente los cultivos, sobre todo plátano, yuca y las hortalizas, donde se consigue este tipo de caracol, pues prácticamente hay una pérdida total. Además, tiene una gran importancia a nivel de salud pública porque es vector de enfermedades peligrosísimas como la meningitis, la encefalitis y la bronquitis, pero principalmente meningitis. Otros organismos que han sido introducidos, en este caso desde América, fue llevado hasta África y hasta Asia, es el gusano conocido como cogollero, que es el que daña los cultivos de maíz y sorgo. En África ha sido terrible para el continente africano porque es un insecto muy invasor. La mariposa realmente se reproduce, tiene gran cantidad, elevadísima cantidad de huevos cuando se reproducen y las larvas realmente son por millones que afectan los cultivos y se alimentan de las hojas, principalmente del cogollo de los cereales. Y al alimentarse del cogollo, como son gramíneas, pues los cereales no tienen la particularidad de generar ramas secundarias como ocurre en otras especies vegetales y simple y llanamente pues se termina el cultivo, pues acaban con el cultivo. No hay posibilidades de que se reproduzca el cultivo por otra estrategia fisiológica y pues causan grandes pérdidas, sobre todo a nivel de África. El jacinto de agua también, este es es una planta también suramericana de una hermosura impactante su flor, pero cuando invadió los lagos de Asia y de África, pues fue desplazando las especies autóctonas de la zona y disminuyendo el oxígeno disponible en el agua, que es lo que ayuda a la reproducción también de los peces. Entonces, también se considera una planta invasora en Asia y en África también. Ok, que entonces vamos un poquito a recordar clases anteriores. ¿Qué es lo que nosotros veíamos que regulaba la expansión de un organismo? En este caso que hablamos de sucesión ecológica, es importante conocer que para que haya sucesión ecológica, primero que nada debe establecerse una comunidad vegetal, porque a partir de la comunidad vegetal nos va a nosotros a determinar las diferentes especies o comunidades animales de la zona, ¿ok? Entonces, lo primero que se debe establecer es el tipo de comunidades vegetales para que se dé una sucesión ecológica. Y recordar un poquito también que para que se dé el establecimiento de alguna comunidad vegetal en cierta zona,
o ecosistema, pues nosotros tenemos que tener ciertas condiciones de suelo, ciertas condiciones de clima y ciertas condiciones de humedad. Entonces ahí nos vamos a acordar otra vez de cómo se seleccionaban las zonas de vida de acuerdo a la clasificación de Holdridge que se utiliza para poder saber cuáles son las plantas que nosotros podemos establecer en un lugar determinado, dependiendo de la precipitación o de la cantidad de agua que caiga, de la temperatura media de la zona, que es una condición atmosférica y climatológica, y del tipo de suelo que tengamos que afecte particularmente a la disponibilidad de humedad que tengan las plantas, pues nosotros vamos a tener allí una sucesión ecológica en particular. También las sucesiones ecológicas se pueden distribuir dependiendo de si existen o no existen barreras físicas. Un ejemplo clásico de una barrera física para que se dé una sucesión ecológica es el que se da en las montañas, cuando en un lado de la montaña hay comunidades vegetales propias de climas donde llueve mucho, pero al otro lado de la montaña es totalmente seco xerófito. Y esto se debe a que seguramente la condición de las nubes cargadas de humedad, al chocar contra la barrera natural, que en este caso es la montaña, pues hace que la humedad, que la precipitación, que la lluvia caiga a un lado de la montaña, pero no pase al otro lado. Entonces, si vemos el corte longitudinal de esa montaña, vemos que un lado es verde, frondoso, con árboles grandísimos, y al otro lado es xerófito con especies vegetales que son típicas de zonas desérticas. Eso es un ejemplo de una barrera física. El otro ejemplo que limita la extensión de una comunidad en particular tiene que ver con la ley de los factores limitantes, que es cómo se van adaptando las especies dependiendo de las condiciones críticas a las cuales se enfrenten. Un ejemplo clásico es el de las ostras, ¿sí? Estas pueden vivir en aguas con distintos niveles de sal en el agua disuelta, pero sí y solamente si se reproducen si la temperatura está aproximadamente en los 20 grados centígrados. Si no tienen ese factor establecido o presente, no se van a reproducir. Entonces, para las ostras, el factor limitante es la temperatura. Así que para muchas otras especies existen distintos factores que pueden limitar su reproducción. Eso depende de la adaptabilidad de cada una de estas especies. Otro ejemplo de barrera climática, que en este caso tiene que ver con temperaturas extremas, por ejemplo, en regiones como el desierto de Atacama, algunas especies que en el día pueden em, soportar temperaturas extremadamente altas, pero en la noche tienen que soportar temperaturas extremadamente bajas. Solo algunas especies pueden ser adaptadas a este tipo de condiciones, y esto determina el tipo de sucesión que se pueda dar. El ejemplo que les pongo aquí es en el desierto de Atacama, pues en las especies que pueden tolerar algunas temperaturas extremas de día, pero muy bajas de noche, son muy pocas. ¿Ok? El otro tipo o ejemplo de barrera biológica es, por ejemplo, que no se encuentren presentes algunos nutrientes en los alimentos que están consumiendo cierto tipo de animales. Por ejemplo, el caso que les traigo de ejemplo son los flamencos. Si ustedes ven en esta foto, esos flamencos deberían ser rosados. Este grupo, esta población de flamencos está siendo afectada por la ausencia de un microcrustáceo del cual se alimentan, que es el que le da esa coloración rosada, que es una especie de camarón pequeño, muy pequeño, y si no lo tienen disponible, pues los procesos de reproducción se retrasan o incluso no nada más se retrasan, puede simple y llanamente no reproducirse porque no van a sobrevivir en condiciones donde no tengan este tipo de alimento que es específico. El otro clásico ejemplo es el del oso panda, que solamente consume un tipo de bambú. Si no lo tienen, simple y llanamente, pues perecen, mueren. Bueno,
Como se han dado cuenta, existen gran forma de que exista sucesiones ecológicas. Eh, pero muchas de estas teorías no explicaban cómo se iban colonizando algunas especies, sobre todo el ejemplo clásico de las islas o de los espacios que están aislados por algunas barreras, bien sea biológicas o físicas, ¿no? Entonces, unos científicos, Robert McArthur y el doctor Wilson, en el año 67 empiezan a tomar una teoría, la teoría del equilibrio entre las especies que inmigran y las que se extinguen, dependiendo del tamaño de la isla a donde iban llegando y su distancia con el continente. Entonces ellos estudiaron las islas grandes, allí se dieron cuenta que estas podían tener mayor cantidad de especies y mayor cantidad de hábitats para estas especies, y había una menor tasa de extinción que las islas eh, con tasa de inmigración más pequeña, que eran aquellas islas muy alejadas del continente o muy pequeñas, ¿sí? Entonces ahí había una gran diferencia en las sucesiones ecológicas que ellos fueron estudiando. Después de que esta teoría se fue analizando y su aplicabilidad en los sistemas agrícolas, ellos empezaron a ver ciertas similitudes en relación con algunos principios básicos de lo que eran las islas de biodiversidad. Entonces, el principio de estos investigadores era que si las áreas naturales dentro de un paisaje agrícola actúan como islas de biodiversidad que están rodeadas por un gran mar de cultivo, ellos podían hacer algunas aplicaciones desde la ecología hacia la agricultura. Y empezaron a, tra- a transferir esta teoría a, a la aplicabilidad que se le podía dar en el continente, en las zonas del continente. Entonces, la primera aplicabilidad que le consiguieron era que se podían hacer diseños de corredores ecológicos, es decir, conectar fragmentos naturales entre sí, mejorando la dispersión de algunas especies benéficas, como por ejemplo las abejas. Esto se daba cuando se hacían o se dejaban franjas de bosques en las fincas que habían sido deforestadas con fines agroforestales o con fines de ganadería. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí en esta foto podemos observar que hay una isla biogeográfica de un bosque en medio de varias zonas agrícolas de cultivos. En esta isla biogeográfica que está en el centro de estas zonas de cultivo, pues aquí va a existir una gran biodiversidad que fundamentalmente va a servir de recurso para las fincas agrícolas que están a su alrededor. De recurso no nada más agroforestal, sino también de la presencia de flora y de fauna que disminuya los procesos de desertificación o la baja incidencia de polinizadores en las zonas agrícolas. Para que haya polinizadores deben existir árboles, deben existir refugios naturales para las especies que puedan polinizar. Y la agricultura sin polinizadores simplemente tiende a desaparecer o no es eficiente. El otro principio era el de hacer mosaicos agroecológicos que después realmente esto lo han hecho nuestros indígenas desde tiempos pretéritos, ¿sí? El mejor ejemplo que yo siempre se los ofrezco es el milagro maya, se le llama así, el milagro maya, que es el sistema milpa, que es asociar maíz con frijol y calabaza. Eso es una especie de cultivo asociado o policultivo que se le conoce también como mosaico agroecológico. Es decir, mezclar diversidad de especies vegetales para poder tener un equilibrio. Y esto es una especie de isla biogeográfica, ¿sí? El otro ejemplo es en aquel donde se pueden asociar árboles y arbustos que proporcionan sombra, pero también proporcionan alimento a los bovinos, que es el sistema silvopastoril, que está también hoy en día muy utilizado. Otro ejemplo de la aplicabilidad de esta teoría de la biogeografía de islas es em,
la promoción de enemigos naturales en estas islas de vegetación que se puedan incentivar dentro de los cultivos agrícolas, ¿sí? Por ejemplo, asociar llevar de monocultivo a policultivo, por ejemplo, asociando especies. En el caso del café, es muy común hoy en día que se dejen árboles como sombra, incluso que se asocien el cultivo de café con otros cultivos productivos como el plátano o el cambur, el banano asociado con el cultivo de café para mantener la presencia de diferentes insectos benéficos que se manejan sobre todo cuando hay árboles de sombra. En este caso también se puede hacer asociando los cultivos agrícolas con plantas que ayuden a atraer este tipo de insectos como hortalizas de hoja y de flor, como el eneldo, el perejil, la caléndula, son especies vegetales que atraen insectos benéficos a los cultivos. El otro ejemplo de isla biogeográfica en los procesos agrícolas es el de diversificar, utilizando variedades foráneas que se utilizan muchísimo en los cultivos agrícolas porque generalmente los agricultores trabajan con híbridos, con agricultura, incluso con cultivos genéticamente modificados, pero para garantizar la biodiversidad, establecer el uso de especies nativas asociadas con estas especies mejoradas. Entonces, las especies nativas pues se pueden establecer como zonas de barreras rompevientos para mejorar la erosión, como aquellas plantas que se utilizan como cobertura también, que ayudan a mejorar el suelo. Es decir, tratar de incentivar y mejorar las condiciones actuales con plantas que son autóctonas de la región para mantener la biodiversidad natural de la zona donde estamos trabajando. Em, el otro ejemplo es reforestar estratégicamente con arbustos autóctonos o nativos de la región de manera estratégica, es decir, colocarlos en zonas donde podemos eh, mejorar, por ejemplo, la fertilidad de los suelos, en zonas donde ha sido agotado por el uso excesivo de la maquinaria agrícola y de la falta de rotación de cultivos, establecer plantas o árboles leguminosas. Se recuerdan que las plantas leguminosas ayudan a mejorar la fertilidad de los suelos porque ellas en sus raíces tienen asociaciones naturales de unas bacterias que ayudan a fijar el nitrógeno atmosférico y mejoran considerablemente las condiciones del suelo. Em, Otro ejemplo es asociar, por ejemplo, los cultivos agrícolas como el maíz, que es un cultivo que atrae mucha plaga, muchos insectos plaga, asociarlos con cultivos que atraen insectos benéficos y que ayuden a manejarse como parasitoides de las plagas propias del maíz, como la espodóptera. Entonces, mezclando, por ejemplo, asociando el maíz con un cultivo como el girasol simplemente por el tipo de flor que genera el cultivo, atrae mucho avispitas del género Trichogramma, que son aquellas que parasitan los huevos de la espodóptera. Y al parasitarlos, pues están rompiendo con el ciclo de la plaga Spodoptera frugipera. Ese es un ejemplo también de islas biogeográficas manejando islas de vegetación o franjas de vegetaciones que puedan atraer insectos benéficos que puedan también controlar a las plagas que se presentan en los cultivos agrícolas. Entonces, como les digo, hay dos grandes formas de producir alimentos en la agricultura. La más popularizada es el uso de los monocultivos. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, que en los monocultivos no hay biodiversidad. Hay una restricción de las variedades genéticas y de las biológicas en el ecosistema. Es más vulnerable en caso de que una plaga o una enfermedad ataque el cultivo, pues puede ser catastrófico porque puede acabar con todo el cultivo. El aumento en el agotamiento de los nutrientes es mucho más rápido
Por supuesto, hay mucha dependencia de productos químicos como fertilizantes y pesticidas. Y el riesgo económico en un monocultivo, pues, es grande, porque si llega a ocurrir algún evento desfavorable, pues el riesgo puede ser completamente el 100%, ¿no? De pérdida. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, que hay una forma de optimizar recursos utilizando un solo cultivo, porque puedes regar y aplicar fertilizantes e insecticidas con una sola dosis, en una sola época. Es una economía a escala, ¿sí? Porque estamos trabajando cantidades a gran escala. Se simplifican los procesos agrícolas y el mantenimiento de la cosecha, y se facilita también utilizando maquinaria especializada. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Utilizar policultivos. Estos tienen de ventajas, las ventajas son que tú puedes diversificar tus ingresos, porque no estás dependiendo de un solo cultivo a la hora de la cosecha, sino que tienes diferentes cultivos para cosechar. Estás mejorando la salud del suelo, porque la biodiversidad ayuda al equilibrio de nutrientes y a la presencia de microorganismos en suelo. Puedes reducir el ataque de plagas, porque al haber biodiversidad, las plagas no se exacerban o no se reproducen no se proliferan de manera importante, debido a que existe amortiguamiento natural por la biodiversidad presente. Y ahí, pues, esto todo se manifiesta como una estabilidad ecológica, ¿sí? Del ecosistema. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, que requiere más conocimiento y de planificación por parte de los agricultores, más complejo el manejo. Los costos iniciales pueden ser elevados, porque además además de la capacitación, algunos insumos e infraestructura, y no es tan fácil de mecanizar, ¿no? Porque no se pueden integrar sistemas mecanizados en cultivos que están asociados. Inicialmente el rendimiento puede ser, si lo sacamos por especie vegetal, puede disminuir, pero cuando se saca la sumatoria de todas las especies vegetales en rendimiento, pues puede ser inclusive mayor que a nivel de monocultivo. Entonces, aquí hay un resumen de lo que es en cuanto a la biodiversidad. El monocultivo, pues la biodiversidad es baja, porque solo estamos manejando una especie vegetal, a diferencia de los policultivos. En el uso del suelo, el agotamiento es más rápido. En el policultivo, si queremos planificar a largo plazo, es más adecuado, es más sostenible a largo plazo. Es la baja tasa de vulnerabilidad, porque hay un mayor equilibrio natural, también es positivo cuando se manejan cultivos o se permanece por gran tiempo en un mismo lugar cultivando. La rentabilidad inicial es más baja que en el monocultivo, como les dije, al inicio es más baja, porque estamos tomando en cuenta que el manejo es un poco más complicado, es más complejo. El manejo y la especialización del monocultivo es más simple, es más fácil de manejar. Bueno, aquí este es el ejemplo clásico de una sucesión ecológica. Aquí hay una especie que se le conoce como diente de león. Estas especies se le conocen como especies pioneras, que son las primeras que llegan a los suelos. Especie R, tipo R, por el tipo de reproducción. Producen muchas semillas, se reproducen rápidamente. Otro tipo de especie que es pionera o colonizadora es la cetaria. Se da en la mayoría de los suelos muy pobres. Después, en las sucesiones ecológicas, empiezan a aparecer especies con reproducción tipo K. Se les conoce aquí como tipo K, especies que se reproducen de manera más lenta, ¿sí? El proceso es más lento también de crecimiento. Las especies, como algunos arbustos, como el algarrobo, empiezan a desplazar algunas especies invasivas que son de porte muy pequeño, y el algarrobo es de porte mediano. Estas especies, pues, son resistentes también, pero su tasa de reproducción es mucho menor. Después empiezan a aparecer, a medida que va madurando el ecosistema, empiezan a aparecer especies también tipo K,
o de reproducción tipo K, que tienen raíces más profundas y son resistentes a la sequía. Generalmente son especies muy estables, de alto porte, que pueden durar muchos años y van reemplazando especies del tipo arbustivo. El ejemplo, esto que tiene acá es un samán, es un árbol de un gran porte, es imponente, 10 minutos. ok, produce gran cantidad de sombra, se utiliza mucho como especie. em, bueno, naturalmente se consigue en las sabanas, en los llanos colombianos y venezolanos. Es una especie que genera muy buena calidad de suelos porque es una leguminosa también. Entonces, bueno, aquí empiezan las especies R a producir lo que llamamos los bosques jóvenes y maduros, y eso se toma una gran cantidad de tiempo para poder llegar a tener este tipo de bosques. De allí la importancia de mantener los espacios de bosque en las zonas agrícolas, tratar de mantenerlos, porque llegar a esto manera natural puede llevarnos mucho tiempo. Entonces, las especies de tipo R que se establecen generalmente es lo que nosotros conocemos como malas hierbas. Y las malas hierbas son un dolor de cabeza para los agricultores, ¿no? Entonces, malezas como el amaranthus, aunque el amaranthus tiene propiedades nutritivas, pero cuando se establece en zonas agrícolas, pues puede representar un problema a la hora después del arado para el establecimiento de los cultivos. Otra fase intermedia en donde nos pueden aparecer lo que llamamos malas hierbas, los agricultores, como les digo, dependiendo del punto de vista que uno lo vea, porque lo que llamamos grama, que es una especie de cobertura excelente, pero si nos aparece esta especie en una zona que ha sido preparada, el suelo preparado para establecer un cultivo agrícola, pues se considera una maleza. El otro, cuando empiezan a dominar este tipo de malas hierbas en las sucesiones ecológicas, pues nosotros tenemos que establecer estrategias para controlarlas. Hay especies de porte un poco más alto, como las mimosas y los algarrobos. En algunos casos también pueden aparecer en zonas donde nosotros hemos preparado suelo para establecer cultivos agrícolas, sobre todo estas en fase más avanzada. Y esta que les traigo aquí, que es la que ya conocemos como cadillo, que tiene una propiedad que sus semillas se pegan a los animales y lo transportan prácticamente, pueden diseminarse en unos espacios preparados para la agricultura y pueden ser un dolor de cabeza realmente para los agricultores. ¿Qué estrategias podemos tener en estos procesos de sucesión ecológica donde nos empiezan a aparecer este tipo de malezas? Lo primero que tenemos que manejar, primero el conocer el ciclo del cultivo de la mala hierba. Tratar de utilizar coberturas vegetales porque a nosotros tapar suelo con coberturas como el restos de cosecha, el mulch, acolchado o con cobertura viva, nosotros estamos suprimiéndole la luz a estas semillas de las malas hierbas. Y al suprimir la luz, pues estamos mejorando también la humedad y los nutrientes a la planta de cultivo que nosotros estamos estableciendo. El otro proceso para manejar las malas hierbas, pues es el de la labranza, deshiervar de manera manual. Hay algunos métodos biológicos utilizando microorganismos o algunas bacterias como las pseudomonas, introduciendo también cultivos que son competidores con las malezas, pero que no son considerados malezas como la mostaza blanca. Eh, el otro es el control químico, utilizando herbicidas. Y bueno, esa es la forma de nosotros llegar a controlar lo que conocemos como malas hierbas en cultivos de tipo agrícola, en donde se dan las sucesiones ecológicas de manera natural. Bueno, ahora, bueno, cualquier pregunta que tengan, comentario, este, bueno, estoy a todos sus oídos para